presentamos, Señor, como aquella iglesia, Señor, que está dispuesta a negar su vida, Señor, que está dispuesta a dejar, Señor, todo atrás, Señor, para seguir a Cristo, Señor, para ver a Cristo, Señor. Hoy nos desconectamos, Señor. Hoy dejamos todo peso, Señor, en la cruz, Señor. Todo peso, Señor, que nos impide ver, Señor, las cosas celestiales. Dejamos todo peso, Señor, que nos deja fuera de tus moradas, Señor. Entramos por las moradas, Señor. Damos sacrificio, Señor, de adoración, sacrificio de obediencia. Obediencia deseas
moldee, Señor. Declaramos que esa generación, Señor, arde de amor por ti, Señor, y deja todas sus cargas, Señor, para ir ante ti, Señor, para que tú puedas moldearnos. Nos levantamos como aquella generación, Señor, de Samuel, que escucha la voz, Señor, y es lámpara, Señor, en su casa, Señor. Es lámpara con su vida, Señor. Declaramos que se levanta una generación que es adoración, Señor, que levanta sacrificio de adoración continuo, Señor, porque su vida, Señor, está rendida, Señor, a ti, y está dispuesta, Señor, a que tú sigas moldeando conforme a tu imagen, Señor. Hoy estamos dispuestos, Señor, y decimos: hemnos aquí, Señor, moldéanos conforme a tu imagen, haznos como tú, Señor, mientras tu palabra nos edifica, mientras tu palabra enciende nuestra lámpara, Señor, moldéanos, Señor, porque es necesario que el Hijo crezca, Señor, para que la lámpara esté encendida, Señor. Celestiales, Señor. Entramos en las moradas, Señor, y miramos esos lugares celestiales. Miramos todo aquello, Señor, que nos moldea, Señor. Miramos todo aquello que nos edifica, Señor, conforme a tus diseños. Día y noche meditaremos, Señor, y estaremos en tu morada, Señor, mientras somos moldeados, Señor. Soltamos todo lo que nos impide, Señor, ser moldeados por ti, Señor, e ir a estas moradas de descanso, Señor, y de reposo. Padre, hoy rompemos nuestra vasija, Señor, para que ya no somos nosotros, Señor, los que se vean, Señor, sino que seas tú, Señor, el que se vea. Rompemos la vasija, Señor, para quitar nuestra imagen, Señor. Tú haces una nueva, Señor, conforme a tu imagen. Conforme a tu imagen estamos moldeados, Señor. Conforme a tu imagen estamos hechos, Señor. Aquí estamos, Señor, dispuestos a morir, Señor, por ti. Dispuestos a ser testigos hasta la muerte, Señor. Estamos dispuestos, Señor, como esa iglesia, Señor, que es lámpara en todo tiempo, Señor, y que medita en las cosas del Padre, que su centro es las cosas del Padre, los negocios del Padre. Fijamos nuestro rostro, fijamos nuestra mirada, Señor, en las cosas de arriba, Señor. Salimos de todo lo terrenal, Señor, y entramos a eso que nos edifica, Señor, que nos moldea conforme a tu imagen.
aquí estoy, aquí estoy, limpio por la sangre de Jesús, derramando todo mi interior, por amor y adoración a ti, porque no alcanza lo que te he entregado, porque no alcanza lo que te he rendido, por eso quiero darme más a ti, porque no alcanza lo que te he entregado, porque no alcanza lo que te he rendido, por eso quiero darme más a ti, quiero darme más a ti, yo quiero darlo todo, darte mi vida, quiero darme más, darte más a ti, quiero darlo todo, darte mi vida, vengo a darme más, darme más a ti, quiero darlo todo, darte mi vida, vengo a darme más a ti, vengo a darlo todo, darte mi vida, porque no alcanza lo que te he entregado, porque no alcanza lo que te he rendido, por eso quiero darme más a ti, porque no alcanza lo que te he entregado, porque no alcanza lo que te he rendido, por eso quiero darme más a ti, vengo a darme más a ti, quiero darlo todo, darte mi vida, quiero darte más a ti, quiero darlo todo, darte mi vida, porque no alcanza lo que te he entregado, porque no alcanza lo que te he rendido, por eso quiero darme más a ti, por eso quiero darme más a ti, más a ti, vengo a darme más, vengo a darme más para ti, vengo a darte más, vengo a darte más. Padre, hoy respondemos, Señor, a esa voz de convocatoria que tú estás haciendo para darte más, Señor, para ser Cristo, Señor, en la tierra, para dejarse moldear por el Padre, Señor. Porque si
somos moldeados por ti, Señor, y no meditamos en tu palabra, Señor, no vamos a poder dar fruto, Señor. Meditamos en tu palabra, Señor, y somos moldeados, Señor, conforme a tu diseño para dar mucho fruto, Señor. Declaramos que cuya generación que estás levantando y llamando, Señor, es cuya generación se deja purificar y limpiar por tu palabra, Señor. Cuya generación está atenta, Señor, a escuchar la voz, Señor, que nunca para, Señor, de declarar, Señor, es tu voz, Señor. Es tu voz la que nos moldea, Señor. Es tu voz la que establece, Señor, los diseños en la tierra, Señor. Nos alineamos a la voz, Señor, y respondemos al diseño de convocatoria que estás haciendo en este tiempo, Señor, para ser luminarias, Señor, para ser lámparas encendidas, Señor, en amor por ti, Señor. Declaramos que es encendida esa lámpara en el nombre de Cristo Jesús. Bendiciones, amados. Un saludo muy especial desde esta casa para todos los que nos están viendo y oyendo a través de las redes, de todos los medios que nuestro Dios nos ha permitido tener para escuchar esta voz.
esposa, estamos muy agradecidos con el Señor por cada casa que se ha añadido en este tiempo a través de internet, de la página de Diseños del Cielo y de todas las redes que manejamos, y que han sido de mucha bendición para todos. Tanto ustedes como nosotros hemos sido bendecidos a través del internet, porque hemos cumplido con el propósito que Dios nos demanda, y es soltar la voz. Entonces, con mi esposa hoy queremos continuar con el tema de ahora 8 días, el tema que empezamos, porque es un tema que es muy importante para la iglesia, y la iglesia, recuerdes, que es usted y yo. Es muy importante para las personas que hacen parte de las congregaciones, porque es lo que Dios quiere y lo que el enemigo ha querido distorsionar, que es la unidad del Espíritu. Y hablábamos hace 8 días lo que dice el apóstol Pablo a través de la carta a los Efesios en el capítulo 4, donde él nos exhorta a andar como es digno del llamamiento al cual fuimos convocados. ¿Cuál es ese llamamiento? Estar en unidad. Nos gustaría recordarles un poco, Efesios 4, lo que habla el apóstol Pablo en esta carta. Voy a buscarlo mientras que mi esposa me ayuda con lo demás. Y está en el versículo 1, voy a usar la Reina Valera, aunque estamos como congregación sugiriendo la versión textual, 4ª edición. Es una versión que está muy acorde al original. Es la última versión que se ha podido sacar con manuscritos donde se ha confirmado mucha de la palabra, entonces los tiempos perfectos. Entonces estamos trabajando con esa versión, pero pues sabemos que mientras que la transición de la Valera a la textual ocurre, pues vamos a estar compartiendo sin el ánimo de confundir con las dos versiones. Voy a leer la Reina Valera en Efesios 4, que era lo que hablábamos la semana pasada. Dice Pablo en el capítulo 4, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Repito el versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu. Eso es unidad. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. De eso hablábamos la semana pasada, cómo la unidad del Espíritu empieza o se establece cuando todos miramos para un mismo lado, cuando todos creemos en el mismo Dios, cuando todos tenemos la convicción de que hay un bautismo, de que solo hay un Dios, de que solo hay un Cristo Salvador, no hay nada más que salve y que sane, sino Cristo Jesús, el Hijo de Dios, y un Padre celestial que está sentado en su trono. Eso hablábamos y invitábamos a la iglesia para que sacara, para que renunciara a todo lo que se traía
de cultura, de tradición que recibíamos y que no era la verdad que está escrita en la palabra. Entonces tenemos que llegar a esa unidad del Espíritu, donde todos creamos lo mismo, donde todos sintamos lo mismo, donde todos podamos escuchar una sola voz, y es la voz del Padre. ¿Ven? Entonces, conectando lo de la semana pasada, hoy queremos compartirles la segunda parte de esto que el Señor necesita que la congregación, que la iglesia, que usted y yo establezcamos. Y hay un ejemplo muy real, muy verídico en la palabra para tomar esta unidad. Y es la que nos presenta el libro de los Hechos. El libro de los Hechos empieza mostrando cómo fue la primera iglesia, la primera reunión, la primera asamblea de los santos. Y es un modelo a seguir aún en este tiempo. Entonces, con mi amada esposa, vamos a estar leyendo algunos versículos del libro de los Hechos donde usted puede darse cuenta de la unidad que había cuando se estableció la iglesia verdadera, la iglesia que seguía la doctrina de Cristo, la iglesia que obedecía la voz de Dios, la iglesia que siempre estaba unida. Y es lo que hoy el Señor necesita y requiere de nosotros, que estemos unidos, no solamente físicamente, porque si miramos lo que pasó el año pasado, Dios le plació cerrar los lugares donde se congregaban las personas, porque no es el lugar, es usted y yo los que tenemos ese templo, ese lugar santo donde habita Dios. Entonces, la unidad, si tomamos en cuenta lo que pasó el año pasado, es del Espíritu. No es natural, no es la coinonía, que hace falta, claro, es necesario unir los que tenemos la misma fe, pero en la unidad del Espíritu, como su mismo nombre lo indica, es del Espíritu, no es del cuerpo, es del Espíritu. Entonces, vamos a estar compartiendo algunos pasajes donde queremos que usted afirme la palabra que hemos estado soltando sobre la unidad del Espíritu. Entonces, vamos a leer, amor, el capítulo 1 del libro de los Hechos. Vamos a leer el versículo 14. Hechos 1:14. Todos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. Exacto. Entonces dice que todos estaban ¿qué? Unánimes. Unánimes. La unanimidad es significado o sinónimo de unidad. O sea, estaban en un mismo espíritu, estaban en un mismo sentir. Dice que estaban reunidos haciendo algo todos. ¿Qué hacía esta población en ese momento? Estaban esperando
una promesa que había hecho Cristo. Cuando resucita Cristo, está 40 días con los discípulos y en esos 40 días les explica todo lo que tiene que ver con el reino. Les dice que no se podía mover de Jerusalén porque venía una promesa del Padre. Era la venida del Espíritu Santo. Era necesario que ellos recibieran el Espíritu Santo para poder que la unidad pudiera darse, porque es el Espíritu de Dios el que une mi espíritu con Dios y el espíritu mío con los demás que están en el mismo sentir. Es el Espíritu Santo que hace que esa unidad se presente. Entonces, estaban esperando unánimes el cumplimiento de esa promesa. Lee el versículo 1:8, por favor. Pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, como le decía yo ahorita, le explicaba que había una promesa y era algo que iba a venir sobre los discípulos, los que habían creído, los que estaban unánimes en la fe, para poder despertar, para poder que sus ojos fueran abiertos y esa unidad del Espíritu comenzara a producir lo que el Cristo había hablado, y era la expansión de su iglesia. Era necesario el poder del Espíritu Santo para poder que cada discípulo, Pedro, Juan, Mateo, todos aquellos que estaban allí comenzaran a desarrollar ese ministerio en unidad con el Espíritu Santo. Entonces podemos ver cómo en el capítulo 2 de Hechos viene el cumplimiento de esta promesa. Y lee por favor el versículo 1 del capítulo 2. Versículo 1 del capítulo 2. Allí empezamos a ver cómo se va dando esa unidad del Espíritu. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Estaban todos juntos en un mismo lugar. Dice la versión Reina Valera: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos en un mismo lugar. Entonces, cuando hay unidad, no puede haber uno por un lado y otro por otro. No puede uno estar pensando una cosa y otro estar pensando otra, porque ahí se pierde la unidad. Cuando hay unidad, todos están unánimes, escuchando una voz. Todos están unánimes esperando algo. Y en este caso, estaban esperando el empoderamiento que venía sobre ellos para comenzar a desarrollar la iglesia del Señor. Cuando hablo de iglesia, hablo de todos los que fueron adheridos a esta voz, a esta doctrina de Cristo, y que de esa unidad que hubo desde ese principio, hoy somos fruto todos nosotros. Entonces, el versículo 4. 2:4.
todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. ¿Cuántos fueron llenos? Todos. Todos. Eso es unidad. Porque si hubieran dicho los discípulos, los 12, porque ya habían escogido el reemplazo de Judas, los 12 recibieron dice allí como el Espíritu, fueron llenos del Espíritu. Entonces los 12 fueron llenos, entonces no cabría la unidad, porque no eran 12. Recuerde que eran 120 las personas que habían en ese momento allí, que estaban reunidas, unánimes en el aposento alto. Entonces dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a recibir dones. Entonces es allí donde comienza la unidad del Espíritu en la iglesia, cuando todos reciben lo mismo. Por eso es tan importante que cuando usted asista o usted se conecte, usted esté presto a lo que se está hablando, que usted no se entretenga, que usted no esté pensando en otra cosa, que no usted esté mirando otra cosa, sino que esté unánime con todos los demás recibiendo la voz del Espíritu. Eso es unidad. Y luego se va a hablar lo mismo cuando se tocan temas importantes espirituales. Usted no va a estar desenfocado, ni desubicado, ni desubicada, porque usted está en la unidad del Espíritu, que todos están, porque está metida allí en ese cuerpo que conforma la iglesia del Señor. Bueno, aquí estamos hablando la unidad del Espíritu, ¿sí? Y estamos hablando de la visitación del Espíritu Santo. Podemos hallar varias características en la palabra, si lo pudiésemos decir así, pero vemos varios acontecimientos por los cuales necesitábamos estar. La iglesia en ese tiempo del libro de los Hechos, ella necesitaba estar preparada, ¿cierto? Entonces, no sé usted, cuando de pronto tiene una visita que le va a llegar, debemos estar preparados. El Espíritu Santo en este tiempo necesita que la iglesia esté de continuo preparada. Necesitamos eso, porque el Espíritu quiere venir, ¿cierto? El Espíritu quiere venir a morar en usted y en mí. Pero si nosotros vemos a fondo el tema de la iglesia de los Hechos, fue una iglesia en la cual el Espíritu vino, se derramó, dice que en todos. Imaginémonos que si había, dice la Biblia, todos, es porque había niños, bebés, adultos, jóvenes, gente mayor. Dice que ahí ninguno se quedó con la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué halló el Espíritu Santo para poderse mover y derramar en cada uno? Halló unidad. Diga conmigo, unidad. La iglesia estaba unida, estaba ansiosa, estaba con hambre, porque dice cuando empezamos a leer que estaban todos juntos, unánimes, estaban de acuerdo. ¿En qué? En oración, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros venimos a la iglesia, que aún usted y yo somos la iglesia, debe de haber siempre un mismo sentir. Y más cuando tenemos un lugar donde congregarnos, allá hay un objetivo y un propósito, saber para qué vamos a la iglesia. Vamos a buscar al Señor. Allí ya estamos mal, estamos desenfocados, porque es que nosotros no buscamos al Señor. Él ya nos halló a nosotros y Él está en nosotros. El tema de la congregación es venir todos a congregarnos, como nos enseña Pablo. No dejémonos de congregar. Venimos es a celebrar al Señor. Venimos a profundizar en la palabra, a sentirlo más, porque Él ya vino, Él está en usted y está en mí. Entonces es importante tener claro, el Espíritu Santo quiere llenarle, quiere llenarme, quiere llenarnos a todos, pero usted y yo necesitamos una actitud para que Él se pueda derramar, tener hambre, tener unidad, estar en el mismo espíritu,
estar en el mismo sentir y anhelarlo. Si no tenemos ninguna de esas características, si lo pudiésemos decir así, pues el Espíritu Santo no se va a mover ni se va a derramar. ¿Qué hace que la iglesia no sea de pronto una iglesia, un lugar donde hayan milagros, donde haya prodigios? A veces es por nosotros mismos. Primero, porque no hay fe. Segundo, porque llegamos a dormir a la iglesia. Tercero, venimos con una muy mala actitud a la iglesia. Cuarto, no adoramos. Y quinto, no estamos en unidad. ¿Cierto que sí? No sé si a usted le ha pasado o es solamente en estos lugares, en estas tierras de por acá. Entonces, vuelvo y le recuerdo, lo primero que tenemos que pedirle al Señor es que nos dé la unidad del Espíritu. Es del Espíritu, que aún estando un grupo juntos, todos tengamos la misma necesidad, el mismo sentir, el mismo anhelo de orar, el mismo anhelo de sentirlo, el mismo anhelo de adorarle. Allí es donde se manifiesta el Espíritu Santo con poder. Amén. Amén, amén, así es, amor. Es necesario establecer esa unidad y se hace a través de estar conectado. O sea, cuando hay una unidad y hay ejemplos muy sencillos. ¿Usted ha visto una filarmónica, una orquesta filarmónica? Son muchos músicos y cada uno tiene un instrumento, pero ellos llegan a una unidad para poder sacar una sinfonía. O sea, ¿usted se imagina que cada músico tocara lo que quisiera? ¿A dónde iba? Y hay una persona que dirige. Aquí en la iglesia el que dirige es el Espíritu Santo de Dios. Él es el que nos lleva y nos guía por dónde tenemos que estar para estar en unidad. Por eso reitero y le reitero una y otra vez, es necesario que usted tenga el Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo lo tiene? Cuando usted se ha convertido genuinamente al Señor, cuando usted realmente ama a Dios, cuando usted quiere agradar a Dios. Allí el Espíritu Santo inmediatamente habitará en usted y lo guiará en todas las cosas. Y es el que hace que en la iglesia haya unidad, porque el Espíritu Santo conecta tu espíritu con el mío, con el de la pastora y con el de los hermanos, a esa fuente inagotable que es Cristo. Y allí todos vamos a recibir la revelación de la palabra, vamos a recibir la revelación de lo que Dios quiere que hagamos. Esa es la unidad del Espíritu. Sí, qué lindo cuando la iglesia se une y se va de paseo, cuando la iglesia tiene una ágape. Qué lindo esos tiempos, porque también hacen falta. Pero somos espíritu. Recuerde que la iglesia es espiritual, no es natural, ni carnal, ni terrenal. Sí, estamos en la tierra, claro que sí. El Señor lo dice en Juan 14, lea Juan 14 y allí usted puede darse cuenta. Y en Juan 17 de lo que habla Cristo de nosotros, los que estamos aquí apartados para Dios, pero que vivimos en este mundo, pero no participamos de las cosas de este mundo, porque la unidad no me deja salirme de lo que el Espíritu Santo dice que tenemos que hacer. Entonces, quiero continuar con el libro de los Hechos porque había algo que tenía que pasar con la iglesia. Esa unidad tenía que venir y traer algo nuevo. Y yo le decía que había una promesa, había una profecía que se tenía que cumplir y se cumple cuando viene el Espíritu Santo. Y está en el versículo 16, 17 y 18 del mismo capítulo 2. 16. Sí, capítulo 2, 17 y 18, no 17. Dice, y sucederá, verso 17, y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Versículo 18. Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré
de mi espíritu en esos días y profetizaran. Amén. ¿Usted qué nota? Solamente venía esos dones que el Padre y el Hijo necesitaban establecer sobre la iglesia, sobre unas personas. Dice que todos, dice que de los postreros días derramaré mi espíritu sobre y nuestros hijos y nuestras hijas. O sea, los niños y las niñas. Dice que los jóvenes, los ancianos y todos recibirán, porque había una unidad del espíritu. No, y aquí es donde hablo a la iglesia para que reciba esta palabra en su espíritu. Todos tienen derecho a recibir lo que Dios tiene, no unos más que otros. No, el que no tiene es porque no quiere, porque no ha decidido recibirlo. Pero todos, dice según la palabra, que todos íbamos a recibir visiones, sueños, porque no todos se van a quedar niños, no todos se van a quedar jóvenes. Vamos a ir creciendo. Entonces lo que tenían los niños, cuando sean jóvenes van a recibir otras cosas más poderosas, y cuando van avanzando van a recibir más. Entonces esa es la unidad, de que todos tienen acceso a lo que Dios tiene para su iglesia, para los que han decidido avanzar, seguirlo, establecerse en el reino de los cielos. Entonces es muy importante esa unidad, porque a uno les dará una cosa y a otro les dará otras. Pero ¿cuál es la unidad? De que lo suyo y lo mío unido va a ser poderoso para el reino de los cielos. Escúcheme, no es lo que Dios da, no es para usted ni para mí, es para el reino, es para la iglesia. Entonces, lo que usted tiene de Dios, si el Señor le ha dado don de sanidad, si le ha dado don de discernimiento de espíritus, don de lenguas, no es para usted, es para la iglesia. Entonces, cuando se une la iglesia, todo eso se necesita para fortalecer la iglesia. Amén. Vamos a leer Hechos capítulo 2 y la parte final, del versículo 42 en adelante. Hechos 2. Estamos en Hechos 2 porque es que allí es donde inicia la iglesia, es allí donde se genera la unidad del espíritu 2:42. que tiene que seguir estableciéndose hoy en día. Porque acuérdense que la palabra y todo lo que Dios hizo permanece. 2:42. Hechos 2:42. Dice así: se vinieron los vientos, no el espíritu, sino el ventilador. Ya, por favor. 2:42. Dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Versículo 43. Y sobrevenía temor, escuche muy bien. Me gustaría que explicáramos el 42 antes de seguir. ¿Vuelvo y lo leo? Sí, por favor. Bueno. Y perseveraban. Somos una generación que perseveramos. Amén. Listo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Eso, todo es unidad. Dice, y perseveraban. Perseverar es que de continuo lo hacían, o sea, no lo hacían una sola vez y ya se acabó, no. Ellos de continuo, la iglesia, en la unidad que había en la iglesia, hacía que avanzara la iglesia. Es tanto que hoy ese producto de ese perseverar somos nosotros. Amén. Nosotros, aunque ellos no hubieran perseverado a pesar de toda la situación que había en ese tiempo, porque en ese tiempo había, no es como ahora que el evangelio es muy fácil. El evangelio
no es tan sufrido como en ese tiempo. En ese tiempo la vida no valía nada por el nombre de Cristo. O sea, si tenían que morir por Cristo, lo hacían sin ningún problema. Y aquí más de una vez nos hemos puesto a pensar que, y es hasta jocoso decirlo, que estuviera reunida una congregación y que llegara un grupo con armas, con fusiles y dijera: ¿cuántos cristianos son acá? A ver cuántos quedarían, a ver si esa unidad se sostendría. Yo creo que en esta parte del mundo, yo creo que más de uno negaría a Cristo como Pedro, oiga. Pero en Israel, en el oriente, allá dan la vida todavía, porque ahí está arraigado esa fe en el Señor. Acá dice un hermano, me hizo dar risa y me fui a la escena. El pastor dice que ojalá, en ese tiempo había mucha persecución, ¿no? Mataban a los cristianos, a los creyentes. Entonces, en este tiempo es como de pronto analizarnos un poquito y aún revisarnos hasta dónde creemos que si estamos en nuestro espíritu, en esa completa unidad con el espíritu del Dios mismo. Si llegase, como dice mi esposo, un grupo de hombres armados y nos preguntasen: ¿cuántos de ustedes son cristianos? Vendría a su mente mis hijos, mi casa, mi trabajo, mi empresa, mi carro, todo lo que es superficial. Porque esto es de valientes, esto es de valentía, esto es de identidad, esto es de tener un encuentro con Él, de conocerle. Y aquí charlando, dice el hermano: amén, amén. Pues suena como esa reacción que quisiéramos y deberíamos tener. Entonces dice el hermano: amén, amén, sí, el pastor el que es cristiano. Entonces me dio risa, la verdad sí me dio risa, porque es eso. Yo creo que más de uno lo haría, sí, la verdad, más de uno lo haría y saldrían corriendo y quedaría el pastor solo. O hasta de pronto el pastor saldría también corriendo con la oveja. Posiblemente el pastor ¿Cierto? fue el primero que salga. Entonces es eso, es que el Señor nos revise, nos pese el corazón, sea el mismo Espíritu Santo, Sí, porque literal, pasando esa plomada en nosotros. Que usted se pueda imaginar hoy, a esta hora, estando en su casa, escuchando esta palabra. ¿Será que si viniese la persecución en este tiempo, el Señor nos hallará verdaderos de esa generación que permanece, que es constante? Que lo que dice aquí la Biblia de la iglesia de Éfeso era una iglesia que era constante. Y yo creo que cuando usted y yo somos constantes, no de Constantino, Dios nos guarde, constantes de permanecer, gente fiel al Señor. El sello de un hijo es una persona que permanece todo el tiempo, en las malas, en las buenas, en la riqueza, en la pobreza, en la escasez, en todo tiempo. Es porque le hemos conocido y es porque vengas el que se venga, soy cristiano para la gloria y honra del Señor, hermano. Y celebre esto si usted lo está sintiendo. Amén. Aleluya. Es la unidad del Espíritu. Y en ese tiempo sí había unidad. En ese tiempo, por donde iba el primero, por ahí iban los demás. Amén. Ahí no había lugar a la duda ni a la división, que es muy común hoy en día. Amén. No, era algo que identificaba esa iglesia, la unidad. Y Dios quiere que eso no se acabe. El Padre quiere que su iglesia, sean 5, sean 10, sean 100, sean 1000, estén unidos en el Espíritu. Porque es que cuando estamos unidos en el Espíritu, como decía mi amada, a mí no me va a interesar la situación, a mí no me va a interesar lo que esté pasando afuera, porque yo sé que en Cristo soy más que un vencedor. Pablo decía que para él todo era considerado basura por el conocimiento de Cristo. Y claro, hay que tener equilibrio, ¿no?
Hay que saber interpretar la palabra de Dios, porque también hay unos que la malinterpretan. Y eso lo da la unidad del Espíritu, ¿sí sabe? Cuando hay una unidad del Espíritu derrama revelación sobre la iglesia. Entonces no va a haber equivocación, no va a haber error en interpretar la palabra. Entonces, cuando hablamos del Espíritu, hablamos de lo sobrenatural. Y qué bonito, porque el Señor nos ha venido guiando y el Espíritu nos ha ido llevando de lo natural a lo sobrenatural. Y la unidad del Espíritu es sobrenatural. Porque si en lo natural es bien difícil unir la gente, es bien difícil que se pongan de acuerdo. Y el Señor dice que si Dios no se pusieran de acuerdo, no se podría hacer nada. Nada. Si Dios no se pusieran de acuerdo, en vano estarían. Entonces, ¿a qué demanda o a qué manda el Señor? A la unidad del Espíritu. Entonces, cuando leemos el versículo 42 de Hechos 2, nos damos cuenta que había una unidad poderosa. Es que todos iban para el mismo lado. Todos recibían la palabra sin razonar, sin juzgar, sin meditar en si será verdad o no será verdad. No, porque su espíritu estaba conectado con el Espíritu de Dios, y el sentir que había era uno solo, y era glorificar a Cristo. Esa es la unidad, que todos piensen lo mismo. Y de pronto, para volvernos a posesionarnos en el versículo 42, que mi esposo decía que lo meditáramos un poquito, dice que esa iglesia, ellos hacían algo que es lo más normal y lo que debemos hacer, ¿no? Dice que se dedicaban continuamente, de continuo, siempre, a las enseñanzas. Escúchelo bien: a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión del partimiento del pan y a la oración. Entonces, ¿qué quiere decir este versículo? ¿Qué nos quiere enseñar el Señor por medio de la palabra? Que es muy necesario que la palabra del Señor, con la revelación de su Espíritu Santo, sea enseñada a la iglesia. Es muy necesario. Esto hace parte de que usted y yo le conozcamos, no que crezcamos, porque a veces el tema de que es que casi la palabra no se enseña, ¿cierto? Pero yo pienso que antes que de una enseñanza, porque si yo recibo la palabra en lo más profundo de mi corazón, ella me enseña, y por enseñarme yo doy fruto de esa palabra, que la palabra está morando en mí, ¿sí? De la enseñanza de ¿quién? De los apóstoles, ¿sí? La doctrina de los apóstoles, a la comunión de compartimiento del pan y a la oración. Y dice que por hacer ellos eso como iglesia, como el pueblo del Señor, pasó algo. Dice que sobrevino temor a toda persona. ¿Qué hace que le genere a usted temor de Dios? De estar de continuo en la palabra, que la palabra sea expuesta por medio de una cobertura, dice que por medio de los apóstoles. Y dice el tema del compartimiento del pan, el comer el pan, el beber de su vino, hace, y permanecer en la unidad, eso hace que su espíritu y el mío se abra y se encienda la lámpara del temor. Y vino y sobrevino, versículo 43, todo temor. Sobrevino todo temor a toda persona. Y allí dice que hubieron muchos prodigios, hubieron muchas señales, no eran pocos, decían muchos, esto habla de cantidad, muchos prodigios, muchas señales hechas ¿por quién? Por los apóstoles. Versículo 44, y todos los que habían creído, era una iglesia que creía. Poderoso. Era una iglesia sola fe, que no dudaba del mover que tenía el Espíritu Santo, ¿cierto? Era una iglesia con hambre, era una iglesia que creía y tenía fe y certeza que el mover que había era del Espíritu Santo. Y por haber eso, todo ese mover, toda esa manifestación, dice que ahí todos los que habían creído, vuelve y nos habla de la unidad. Estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Qué hace que una iglesia no tenga en común todas las cosas? Primero, que no haya temor. Segundo, que no ore. Tercero, que no meditemos y profundicemos y que no obedezcamos la palabra. Y aún que no creamos ni en nuestras mismas autoridades.
No sé si a usted le ha pasado. Uno a veces por el Espíritu discierne aún que usted está dando la palabra del Señor, usted está predicando la palabra y en el Espíritu uno discierne que muchos no creen. Muchos no creen. Entonces, eso, ¿por qué no hay milagros y prodigios? Por la misma iglesia. Exacto. Incredulidad. Y aquí dice que todos creían. O sea, que lo contrario a que todos creían era que eran incrédulos. Y desafortunadamente, en ese momento todos creían, porque había una unidad donde todos creían lo que se hablaba, lo que la palabra de los apóstoles decían. O sea, no daban lugar a la duda, ni siquiera se les pasaba por la mente que era mentira, no, porque ellos habían visto los milagros que había hecho el Señor y aún lo que estaba haciendo el Espíritu a través de los apóstoles. Porque si usted mira, ellos, después de que viene el Espíritu, Pedro se levanta, pero ya no es Pedro el peleonero, el que hablaba feo. Se levanta un Pedro lleno del Espíritu, con un lenguaje celestial, que cuando hablaba la gente temblaba. Antes temblaba de miedo porque era peleonero y compraba una pelea y el que se le parara. Usted recuerda cuando fueron a apresar al Señor, ¿quién respondió y le cortó la oreja a uno de los que andaban a uno de los guardias? Pedrito, ese Pedrito, ese, después de que viene el poder del Espíritu sobre él y comienza esa iglesia poderosa, hablaba y la gente temblaba, pero del poder de Dios que había en ese hombre. Y todos los que andaban con él lo respaldaban. Escuchen, eso es unidad. Que cuando el pastor hable, que cuando el pastor predique, que cuando el pastor reciba algo, todos lo respalden. No que 10 digan amén y los otros 10 ay Dios, lo que decía mi amada esposa ahora. Claro, si fuera tan fácil, porque como él sí puede. No, porque es que no es la voz del pastor, es la voz de Dios que está hablándole a la iglesia. Entonces había una unidad tan tremenda que todos recibían en su espíritu toda esa palabra y la atesoraban y la vivían, la unidad. No, y creo que también en este pasaje habla de que también todos tenían un corazón humilde, ¿no? Tenían humildad de corazón. Humildad. Entonces muchas veces no recibimos como iglesia, como cuerpo, como hijos de Dios, no recibimos ni los milagros, ni los prodigios, ni el avivamiento, ni la visitación, ni el mover del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tenemos incredulidad. Y el tema de tener incredulidad es un tema que yo diría que pedirle al Señor que nos pueda pesar en esta tarde donde usted se encuentra. Yo no sé si usted muchas veces, su autoridad, su pastor, su líder, le esté dando una enseñanza y usted no crea. ¿Quiere que le diga algo? El solo hecho de Dios haber puesto a esa persona como autoridad de tu vida, primero es porque tú le necesitas, es la que necesitas. Y segundo, es para que tú creas. Hay que creer. Tenemos que creer en esas vasijas que el Señor ha puesto para nuestras vidas. Porque si tú no crees en ese pastor, si no estás creyendo ni recibiendo la palabra como la debemos de recibir, yo te diría, estás en problemas. Es más, yo me atrevería a decirte, búscase otro lugar. Porque muchas veces no es ni el lugar, muchas veces no es ni el pastor, ni el que te está enseñando la palabra, sino eres tú. ¿Por qué? Porque el tema aquí a veces, yo diría que la mayoría de veces es personal. Es personal. Entonces, cuando no estamos sanos, cuando no sentimos nada, es porque el Espíritu Santo no está por ninguna parte. Entonces, no veo, no soy testigo del mover del Espíritu Santo. ¿Qué hace que usted y yo seamos hombres y mujeres que podamos sentir el Espíritu Santo, podamos sentirlo con denuedo? Tiene que ver con creer. Tiene que ver con anhelarlo. Tiene que ver con tener muchas cosas en común.
toda la iglesia. Yo me uno a la iglesia, me uno al cuerpo. La iglesia es un cuerpo. Usted y yo, dice la palabra, somos el cuerpo y Cristo es la cabeza. Él gobierna sobre todos nosotros, pero a veces ni a Cristo nos sujetamos, ni nos sujetamos al pastor, ni nos sujetamos a ninguna autoridad. Entonces, por eso no hay nada. No hay fe, no hay mover del Espíritu, no hay visitación del Espíritu por eso. Entonces, si el Padre está trayendo esta palabra en esta tarde es para que nos revisemos, iglesia. No creamos, a veces creemos que estamos bien. Así vayamos a la iglesia. Así creamos que estamos haciendo bien las cosas, pero como no va en el hacer, sino en el ser, que es lo que viene de adentro hacia afuera. Así es. Y esa es la diferencia entre la unidad del alma, la unidad de la carne, la unidad del cuerpo, a la unidad del espíritu. O sea, yo me quedaría con este versículo 42 como enseñanza de hoy. Dice, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. O sea, y aquí quiero como profundizar. Dice, y se dedicaban continuamente, o sea, ellos, y no sé si usted le ha tocado o conoce de esas personitas que van a la iglesia y a la congregación, perdón, porque la iglesia es usted, recuerde, la iglesia es usted y soy yo, a la congregación, y el pastor da esas palabras, o la pastora, o el hermano, y aleluya, gloria a Dios, amén. Y salen de la congregación y llegan a la casa y le preguntan, ¿qué habló el pastor? ¿Qué habló? No, poderosa esa palabra, poderosa. ¿Pero de qué? ¿De cuál es? ¿Qué cita? No, poderosa. Poderosa. No sé, pero estuvo buena. Acá dice, y se dedicaban continuamente a las, o sea, ellos no se quedaban solamente con el día del culto, ellos escudriñaban, ellos constantemente estaban compartiendo. Es que la unidad del Espíritu hace que entre los hermanos se compartan lo que se habla, lo que se suelta. Entonces, ahí no es como ocurre en muchas partes, que solamente se ven el domingo o 2 días a la semana y ni se acuerdan de qué habló el pastor yo quiero que usted cambie su mentalidad, metanoia. No es el pastor, es el Espíritu el que habla. Es que habló Dios en ese tiempo. Y no estoy generalizando, porque yo sé que hay amados y amadas que aman al Señor y que meditan en la palabra, la escudriñan. Les queda algo, una de lo que tanto que soltó el Señor, les habló a su espíritu. Y eso hace que estén meditando, que la estén meditando, que la estén soltando. Yo la recibo, yo hablo, yo trabajo en eso. Eso es lo que dice acá. Eso es lo que dice. Y esa es la unidad del espíritu. Que lo que suelta el Señor no se quede en el aire, no. O que entre por acá y salga por acá. No. Todo lo que viene de Dios debe guardarse en el corazón. Amén. En el corazón. Esa es la unidad. Sí. Amén. Yo pienso que el Señor ha hablado hoy, cierto que sí, aún. Nosotros nos confrontamos también porque a veces creemos que estamos unidos al Espíritu de Dios. Para estar unidos y que haya unidad en la congre, en la iglesia, donde usted pertenece, donde usted va y se congrega, si su espíritu no está unido al Espíritu de Cristo, que es el mismo Dios, déjeme decirle que esto difícilmente usted lo va a poder vivir, porque es que es una dimensión. Ahora que estábamos haciendo el diseño, mi esposo me decía, es la unidad del espíritu, y yo como enfocada en la dimensión, pero como yo sé que como estamos en el Señor y nada Amén. De lo que pasa es coincidencia, a mí se me vino la palabra de dimensión. Esto es de dimensiones. Así es. Es de dimensiones. Como dice la palabra del sembrador, decía que el 30, el 70 y el 100, ¿cierto? En el Señor es lo mismo, es de dimensiones. Dependiendo de la dimensión de su espíritu, con el espíritu del Señor, usted y yo vamos a poder vivir esta palabra. Así es. Pidámosle al Señor de que se nos revele su preciosa y santa palabra en nuestro espíritu, no en la cabecita. Ya hemos comprobado de que en la cabeza no puede quedar. Ella debe tallarse en el corazón. Primero está la mente, luego el corazón, y anoche aprendíamos en nuestros riñones.
Oiga. ¿Cómo así nuestros riñones? No, eso ya es otro tema, donde están nuestros deseos. Los lomos. Si todo esto se vuelve un deseo en una dimensión muy profunda en usted no le va a costar creerle a su pastor, usted no le va a costar tener el temor al Señor, usted no le va a costar estar unánime a un cuerpo que es un cuerpo en Cristo aquí en la tierra. Amén. Amén. No, y me gusta, es que este versículo, este es, subráyalo en su Biblia, amado. 2:42. Guárdelo. Hechos 2:42. Miren lo que dice. Dice, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión. Entonces, comunión. Esta comunión no es la primera comunión, no. No lo guarde, no, hermano. no. Esta comunión viene de comunidad, de compartir, de poder hablar el mismo idioma. Esa es la comunión, o sea, de una comunidad que piensa lo mismo. Nosotros somos una comunidad apostólica y profética y estamos unidos a muchas más comunidades, porque esa es la unidad del Espíritu que nos hace ese vínculo con Dios. Amén. Bueno, dice, al partimiento del pan y a la oración. Entonces, comunión y partimiento del pan. Aquí no había roscas. Aquí no habían grupos especiales como suelen haber en muchas iglesias, que uno no se pueden juntar con otros, ¿no? Y gloria a Dios porque hemos entendido, pero hay lugares donde los extractos pesan. El extracto 6 está con el extracto 6, pero no se puede hacer con el extracto 1. Entonces, ¿dónde está la unidad del Espíritu? Aquí todo, el que tenía llevaba y el que no tenía comía. Porque esa es la unidad del Espíritu, el amor, lo que dice en Hechos. ¿Dónde es que lo vi, hombre? Que dice que bueno, dice que nadie tenía nada para sí, sino que todos lo que tenían lo llevaban. Entonces, la iglesia primitiva se caracterizó porque nadie era más que otro. Escuché, nadie era más que otro. Todos eran iguales. Todos se sentaban a la mesa al mismo tiempo. Ay, es que yo no tengo que llevar, entonces yo no puedo ir. Usted podía ir tranquilamente, porque como en la unidad del Espíritu hay luz, hay verdad, hay transparencia. Entonces, el que no tenía era porque no tenía. Entonces, la gente no le daba pesar dar para que otros comieran, ¿no? Esa es la unidad del Espíritu, donde el amor, la humildad, la misericordia prima. Dice, había comunión y partían el pan, compartían. Dice, y oraban. Yo creo que era hermoso. Yo creo que las reuniones de la iglesia primitiva eran hermosas y no eran de una hora y los hermanos bostezando y con ganas de irse y durmiéndose, sino que entre más hablaba la palabra, más gozo había, más el espíritu se enardecía y los hermanos no querían irse para la casa. Y en medio de ese ambiente habían milagros, habían sanidades. Y el que estaba desalineado se tenía que alinear porque todo salía a la luz. Porque era tan fuerte esa unidad del Espíritu que nadie podía guardar nada. Amén. Qué bueno. Y yo creo que es lo que el Señor está hablando, llegar a ese nivel otra vez, donde la gente no le dé pereza venir a adorar al Señor, donde la gente no le dé pereza escuchar la palabra. Si yo vengo con un límite de tiempo, es porque yo no estoy interesado en lo que el Señor va a hablar. Por eso el Espíritu dice, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Nosotros hay veces
solo adoramos, porque la palabra en medio de la oración se suelta. Hay días donde solo ministramos sanidad, liberación, guiados por el Espíritu, porque no es que nosotros, no, el Espíritu nos guía. Hay días que leemos y estudiamos la palabra, porque es necesario que las personas que llegan aprendan la palabra, que sepan que hay unas obligaciones, que hay unos mandamientos que hay que cumplir con el Señor, que al convertirse genuinamente, cuando se unen a ese cuerpo, a esa unidad, deben caminar de la misma manera. En una congregación no pueden haber unos que diezmen y otros que no diezmen, porque no hay unidad. No, es que a mí no. Si el Espíritu está allí, se le revela todo lo mismo. No, es que yo todavía hablo mentira, es que yo todavía robo, es que yo todavía adultero. Ahí no hay unidad, porque donde está el Espíritu todos deben recibir lo mismo. Amén. Entonces, la unidad del Espíritu nos lleva a que la iglesia se santifique cada día más. La unidad del Espíritu hace que la iglesia camine hacia el mismo lugar, y es agradar a Cristo Jesús. Amén. Amén, amor. Hay más, pero queremos que esto que hoy le hablamos, y quiero decirle una cosa, este versículo 42, el Espíritu Santo hoy me habló de una manera diferente. Tengo varias citas más, pero el Espíritu me dijo que ese es la enseñanza de hoy. Si entienden esto, para entender muchas otras cosas más, que el Espíritu va a hablar. Entonces, hoy le pido al Espíritu Santo de Dios, que tú que estás allí, en tu casa, en tu trabajo, hayas recibido esta palabra en tu corazón y en tu espíritu. Porque en el corazón debe arraigarse esa palabra. ¿Para qué? Para que no se te olvide jamás. Para que cuando tengas que tomar una decisión, ese corazón te recuerde que hay una palabra que se selló allí: la unidad del Espíritu. La iglesia debe llegar a ese nivel de la unidad, como fue Cristo con el Padre, uno. Debemos ser uno con Él. Amén. Vamos a darle gracias al Señor, y me gustaría que mi esposa nos bendijera con una oración donde tu espíritu reciba, donde tu espíritu sea ministrado por el Espíritu de Dios, y te unas al cuerpo de Cristo, te unas a la verdad, te unas a ese mover que Dios está estableciendo en este tiempo para la iglesia. Amén. Bueno, allí donde usted está, tome una posición aún de orar, aún de pedir perdón, porque mucho de lo que hoy el Señor soltó, nos dijo, nos llamó la atención. Mucho de eso tenemos, mucho de eso hay en la iglesia. Vamos a pedirle perdón al Padre, aún al Espíritu Santo, porque muchas veces no hemos dejado que Él se mueva como Él anhela, aún por nuestra misma actitud, condición, incredulidad. Padre, en esta tarde, noche, queremos darte gracias por tu preciosa, santa y hermosa palabra. Queremos pedirte perdón, Señor, por tomar tus cosas tan deportivamente, Señor,
por tomar aún tu palabra, Señor, por impedirle al Espíritu Santo su mover, su derramamiento y su empoderamiento. Pedimos perdón, Señor. Que tu lámpara del temor se encienda, Señor, en todos nosotros. Que nuestra fe aumente, que podamos creer. Que aún, Señor, que toda persona que su fe ha sido dañada, aún por movimientos contrarios al Espíritu Santo, que seas tú restaurando todas las personas, Señor. Donde aún también, Señor, por doctrinas de hombres naturales, no espirituales, Señor, les hayan dañado su fe. Perdona aún, Señor, por el pecado de la iglesia, por el mover más de hombres que tu mismo Espíritu, Señor. Perdona aún por enseñanzas y doctrinas de hombres, como habla Colosenses y Gálatas, Señor. Y no doctrinas de tu Espíritu mismo, Señor, en tus santos, en los apartados, en los que son temerosos, Señor. Hoy como iglesia pedimos perdón, Señor, por tomarla como una plataforma, Señor, aún de no disponernos ni querer ser santos y apartados, Señor. Como iglesia pedimos perdón, como congregación, Señor. Y pedimos que seas tú limpiando la iglesia, que seas tú renovándola, Señor, que seas tú transformándola, Señor. Pedimos perdón a ti, Padre, y a ti, Espíritu Santo, te pedimos perdón por eso. Aún por perder esa dimensión de saberte escuchar, de saberte sentir y de dejarte mover como tú quieres. Pedimos que sea tu Espíritu moviéndose en este lugar, en cada uno de nosotros, Señor. Enséñanos a escuchar la voz de tu Espíritu, Señor. Porque aún por haber tanto ruido en medio de la iglesia, no escuchamos al Espíritu Santo. Perdónanos, Espíritu Santo. Hoy pedimos perdón. Trae a nosotros la revelación. Enséñanos, empodéranos, primeramente a cada uno de nosotros. Y allí donde usted está, pídale al Señor, de acuerdo a lo que le habló, que usted pueda estarse revisando en toda esta semana. Y le damos gracias al Padre por esta palabra y a su Espíritu Santo. Que podamos llegar a ser una iglesia unida en el Espíritu. Que podamos ser una iglesia que nos guste estar juntos y unánimes en todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Les bendecimos. Amén. Les bendecimos. Les bendecimos y les amamos en Cristo. Unidad del Espíritu. No lo olviden.